Quería primero decir que era un honor estar por acá y mil disculpas, como ven, no hablo mucho alemán. Y por supuesto quería disculpar a Silvia Lasarte, la compañera que no pudo estar hoy día con ustedes, pero trataré de una forma muy breve, porque soy la primera de una serie de oradores, de contarles o de relatarles el proceso democrático revolucionario que está viviendo en este momento Bolivia, mi país, y que la compañera Silvia Lasarte intituló La rebelión indígena en Bolivia. No repetiré para ustedes la historia de hace más de 500 años que cambió la realidad de los pueblos indígenas de nuestra América, pero iniciaré con la liberación incompleta del yugo español que representó la independencia del imperio colonial en 1825 con la independencia. Cuando la primera constitución de Bolivia se hizo realidad, no participamos ni las mujeres ni los pueblos indígenas, o otros sectores de la población que quedaron excluidos. Este proceso de liberación incompleta trajo consigo un Estado incompleto, que seguía negando sus derechos y la democracia, los derechos básicos, a la mayoría. Y esto lo recordaba el presidente Evo Morales en su segunda posesión, cuando mencionaba que hasta 1952 ningún indígena tenía el derecho de pisar siquiera las plazas principales de las ciudades de Bolivia, y menos aún de la capital. Pero estos tiempos han cambiado. Hay nuevos tiempos, y esos son los cambios que deseo comunicarles en el tiempo que me queda. El pueblo boliviano siempre ha tenido un espíritu de lucha, durante y después de la colonia, contra las dictaduras de los años 70, contra las privatizaciones del agua y del gas y de nuestros recursos naturales, y durante los años 90, también para tener una nueva constitución que nos represente a todos y que no excluya a nadie. Cuando los pueblos indígenas del Oriente hicieron una marcha por la dignidad y el territorio, clamando por esta nueva constitución, pocos soñaron que una década después se llevaría a cabo este deseo. Lo que permitió este cambio fue la conciencia del pueblo boliviano, que eligió al primer presidente indígena de América Latina en casi 500 años, con más del 54% de la votación, un número sin precedente en la historia reciente de Bolivia, que le permitió acceder al gobierno hace 4 años, el 22 de enero del 2006. Y uno de los puntos cardinales de la presidencia fue la realización de la Asamblea Constituyente, además de la nacionalización de los recursos naturales, incluyendo los hidrocarburos y otros. La asamblea que por fin nos representaba a todos, indígenas y mestizos, mujeres y hombres, de las montañas o de los valles, de las Amazonías, esta asamblea diversa, donde tuvimos todos la posibilidad de ser presentados durante las deliberaciones, fue el primer proceso democrático para tener una constitución, y el resultado se puede ver con una aprobación de más del 67% en uno de los primeros referéndums que ha tenido Bolivia. Y quería contarles esta diversidad y cómo se plasma en la Constitución con algunos ejemplos, pero también cómo la estamos implementando. Y uno de los ejemplos que me permití traer fue el preámbulo de la Constitución que ustedes ven en la pantalla. La Constitución era un sueño, ya la hemos hecho realidad. Ahora les voy a mencionar algunos ejemplos de lo que está en la Constitución y cómo lo estamos haciendo realidad en el día a día, en las políticas públicas. Solo ejemplos. Se reconocen en la Constitución derechos que ni siquiera existen todavía en las Naciones Unidas, como el derecho al agua, el derecho a todos los servicios básicos, además de incorporar el derecho a la alimentación, a la vivienda y todos los derechos fundamentales.
Todos los recursos naturales vuelven a ser propiedad del Estado, pero en particular del pueblo boliviano. Se declara Bolivia como el primer Estado pacifista en el mundo y prohíbe la posibilidad de tener desechos químicos y nucleares, prohíbe el patentamiento de la vida. Y les puedo dar una lista increyendo de lo que es esta nueva Constitución. Pero creía también que es importante darles ejemplo cómo la estamos implementando. Hay una palabra que ustedes escucharon que está en el preámbulo de la Constitución, que es Pachamama, la Madre Tierra, que por fin en idioma indígena está en nuestra Constitución. Después de 500 años se reconocen los 36 pueblos indígenas, se reconocen los idiomas, pero vamos mucho más allá. No solamente nos quedamos en alguno de los puntos. En el artículo 8, el Estado asume y promueve como principios éticos morales de la sociedad rural el vivir bien, el Sumanjañama, el Ñanán Dereco, vida armoniosa, el Teco Cabi, vida buena, el Ivi Amarey, tierra sin mar, y el Cañar Camino o vida noble. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero darles un ejemplo de cómo estamos traduciendo esto no solo en Bolivia, pero en Copenhague a nivel internacional. El 22 de abril desde el año pasado, por decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, se celebra el Día de la Madre Tierra a nivel mundial, a iniciativa de Bolivia. Bolivia en Copenhague fue con varios propósitos. Uno de ellos fue que nos pagaran la deuda que nos deben, deuda climática y deuda ecológica, por haber causado el cambio climático. 20% de la población ha hecho que 75% del CO2 sea emitido por ellos. Pero el otro propósito era una declaración universal de la Madre Tierra, porque consideramos que si la Madre Tierra tiene derechos, nosotros también los tendremos. Creemos que la visión antropocéntrica que se ha manejado hasta ahora, occidental, no está siendo suficiente, que tenemos que ir un paso más allá, que somos todo uno. No podemos hacer la diferencia entre la naturaleza está de un lado y los humanos está de otro. Y después de que en las negociaciones de Copenhague 25 países decidieran por 192, después de que, me da pena decirlo, pero el primer ministro danés venga y diera a 192 países solo una hora para decidir si tomábamos o no ese acuerdo, que es un mal acuerdo en contra de los países en desarrollo, pero en contra del clima, Bolivia ha decidido lanzar otro proceso, que es una conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la Madre Tierra, que se va a llevar a cabo en Cochabamba, Bolivia, del 19 al 22 de abril, en la que todos ustedes están invitados, porque creemos que esta conferencia, como decía, le estamos llamando del 19 al 22 de abril del 2010 en Cochabamba, y hacemos un llamado a todos los pueblos, organizaciones, científicos y aquellos gobiernos que realmente quieren trabajar con su pueblo, a venir a Cochabamba y encontrar una solución real al cambio climático, que hable de los problemas estructurales del cambio climático, que no es una reducción del CO2, que es un modelo económico, financiero y comercial llamado capitalismo que está destruyendo el mundo, que está destruyéndonos a todos.